cara de pan. Como ya se acabó el año, vamos ahora a volvernos en espíritu a otras edades y vamos a hacer unas cartitas. Vamos a hacer peticiones a los Reyes Magos o a quien se pueda. Yo voy a empezar por la petición a la sociedad internacional. Que conste, son peticiones. Yo le pediría a esa sociedad internacional que se encuentra en el Medio Oriente, en particular a los de la religión islámica, repensar su fundamentalismo y si esta corriente que ahora ha tomado una importancia enorme, que es la del Estado Islámico, realmente merece el apoyo que se le ha dado, el sacrificio, porque es un sacrificio enorme el que han hecho barbaridades, ni duda, pero lo han hecho con un convencimiento de lo valioso de su sacrificio. Le pediría que vayan hacia otro, por otro camino, esa misma energía, que tienen derecho a sentirse pues afectados por lo que el mundo desarrollado, el mundo occidental les hizo en el siglo XIX y en el siglo XX, que tienen muchas razones para sentirse mal los jóvenes islámicos en París, en algunas partes de Europa, pero hay temas mucho más positivos, menos terribles y dolorosos que los que hemos visto en estos últimos tiempos. Y a la otra sociedad internacional, a la que encabeza Estados Unidos y las grandes potencias, tener una visión menos brutal del ejercicio de su poder. El imperialismo sigue siendo un tema importante y explica muchas cosas en el mundo internacional. Serían estas dos sociedades externas a las que les pediría yo en mi cartita que cambiaran. Yo quiero imitar a los guatemaltecos y quiero pedir, como hicieron ellos, a las Naciones Unidas, que se supone es el organismo internacional más importante que reúne a más de 100 países, que nos mande una comisioncita contra la corrupción en México. Eso lo hicieron los guatemaltecos y les dio un cierto buen resultado. Vamos a ver en qué termina el asunto. Pero, bueno, depusieron a un presidente, a una vicepresidenta, los encarcelaron. Bueno, yo no pido tanto, pero digamos, como dijo Pancho Barrio en algún momento, algún pez gordo, ¿no? Un pequeño cardumen de peces, porque hay peces muy gordos. No se restrinja, Francisco José, pídale lo más. Bueno, le voy a pedir a las Naciones Unidas, bueno, a alguien en México que solicite la presencia de Naciones Unidas, porque por nuestra propia cuenta, con nuestras instituciones, no podemos. Tiene que venir alguna fuerza internacional con capacidad moral para exigir, no corrupta, no corruptible, bueno, no sé si eso existe, pues que venga a México y que nos devele la enorme cantidad de corrupciones, corruptelas, patrimonialismos, conflictos de intereses que existen. Es una petición un tanto arriesgada. Yo creo que Francisco José estaría un poco en desacuerdo contigo, no totalmente, por supuesto, pero creo que la comunidad internacional gradualmente está moviéndose para apoyar las buenas causas de México. No todos, por supuesto, pero sí una buena cantidad de gobiernos. Y voy a quedar por lo pronto con los gobiernos. Con dos ejemplos que generalmente no se mencionan. Si tomamos a las embajadas de los países industrializados, de la organización de la OCDE, de la Organización de Países Desarrollados, hay dos comportamientos claramente diferenciados. El primero, el de países europeos, escandinavos, Alemania, Francia, que de una manera diplomática pero muy clara están lanzando señales de que están leyendo claramente lo que está pasando, y menciono dos casos que me sirven para felicitar a dos colegas. Uno,
la condecoración que el gobierno de Alemania le otorgó a Carmen Aristegui hace algunas semanas, al terminar el año, y la condecoración que le dio el gobierno de Francia a nuestra colega Denise Dresser, también, eso ya en el mes de diciembre. En ambos casos hubo una lectura política muy clara, perfectamente pensada para lanzar una señal a las autoridades mexicanas que entienden lo que está pasando en el país y que están dispuestos a involucrarse en los asuntos mexicanos de una manera diplomática. Y podría añadir la tarea que hacen los países escandinavos, que tienen un subgrupo, una especie de club, que viajan a estados del país en donde se reúnen con víctimas de la violencia. En mi deseo es que sigan haciendo lo mismo y que vayan a Veracruz, por ejemplo, los escandinavos, o que Alemania se desplace a Michoacán y Francia se desplace a Guerrero. ¿Y dónde está nuestra diferencia? No lo sé, pero se oyó bien. Ya no me acuerdo. Tienes razón. Había una diferencia, pero ya se me olvidó. Es que no había. Sí, tienes razón, al final no había. Y muy brevemente, una petición a la Embajada de Estados Unidos: ya dejen de ser cómplices de los corruptos y los violadores de derechos humanos. Y les menciono un caso concreto. Sus informes sobre la situación de los derechos humanos en México a veces dan pena, a veces dan vergüenza, no por lo que dicen, sino por lo que dejan de decir. Ya libérense, ya digan, reporten para que el Departamento de Estado saque un informe más realista sobre lo que está haciendo este país, porque luego están pagando el costo de la irrelevancia. A nadie les hace caso, sus informes son ignorados frente a los de Amnistía Internacional, por ejemplo, que son citados, porque son más confiables. Yo, tres deseos, tres de menor a mayor importancia en mi jerarquía. Uno, me uno a lo de Lorenzo Meyer, el que dice del imperialismo, porque ojalá y fuera imperialismo, porque llegaban, conquistaban y se quedaban, y más o menos con todas sus desigualdades ahí mantener el orden, pero ahora llegan, ¿sí? Invaden, ¿sí? Les dejan el tiradero, ¿sí? Como en Irak. Como en Irak, en aras de que la democracia sí, o las primaveras, y luego se van y se queda ahí el tiradero, ¿no? Entonces, una estrategia un poco más, no sé, más de Estado. La segunda le pediría a la sociedad internacional, yo no sé si ustedes sepan, pero México se coloca en los primeros 5 lugares de países que firma tratados internacionales. Pues firmamos todos, tenemos unas plumas, una cantidad de plumas que no saben fallar, maravillosas, pero somos uno de los 5 países que menos cumplimos con esos tratados internacionales. Entonces, yo le pediría a la sociedad internacional que nos señale, firmamos el de la anticorrupción, firmamos el de lavado de dinero, firmamos todos, pero luego los de derechos humanos, los de derechos de los niños, y luego llegan aquí y no los cumplimos. Así que nos hagan favor de tener un organismo en donde se digan, miren, México firmó el 80% de los tratados internacionales que hay en el mundo, pero el cumplimiento es del 5%. Creo que nos haría mucho bien porque pues es muy fácil estampar la firma en cualquier lado y luego no cumplir. Y mi tercer deseo y más importante es que México y Estados Unidos repiensen, ¿sí?, su relación en términos de lo que podría ser. Y ahí sí, una asociación virtuosa entre los dos países. Seríamos somos un territorio, un mercado enorme, ¿sí?, en donde tenemos muchos connacionales que tienen que ser reconocidos allá, no por que sean buenos ni éticos los norteamericanos, sino por lo que aportan. Y tratar de hacer una comunidad productiva, competitiva, ¿sí?, mucho mejor de la que tenemos. Creo que podemos aspirar a una mejor comunidad internacional que la que tenemos si nos quitamos ciertos paradigmas. Estados Unidos tiene que apostar por el desarrollo de México, no porque sean buenos, sino porque a Estados Unidos le conviene un país fuerte económicamente y menos desigual aquí abajo. Eso de que a Estados Unidos le conviene un país fuerte es de hace tiempo, no es de ahora. Y aunque sabe que le ha convenido, no ha hecho gran cosa. Yo en mi carta ya no pondría tan lejos de que Estados Unidos se convenza de que le conviene México como país fuerte. Yo le pondría algo
un poquito más bajo, Sí. que aquellos que en la sociedad norteamericana están en este momento, en este fin del 2015, apoyando a un personaje que no es el personaje lo importante, es su discurso, a Donald Trump, que ha tomado ahora dos cartas contra, la primera contra los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, toma a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad norteamericana, de los que menos tienen capacidad de defenderse, aunque están haciendo mucho por defenderse, para montarse en eso, en un discurso xenófobo y aparecer, lo que no habíamos visto antes, como el personaje del lado republicano que más posibilidades tiene de ser nombrado candidato presidencial de Estados Unidos. Si esa candidatura empezó a montarse en una propuesta, fue contra los mexicanos. Yo le pediría al electorado norteamericano, que desde luego que no me va a escuchar, pero como estas son cartas a los reyes, que repiense esa actitud, que no es la primera vez que la tiene. Un tiempo la tuvo contra los chinos, otro tiempo la tuvo contra los japoneses, hubo un tiempo en que la tuvo contra los irlandeses y ha tenido sus grupos de origen nacional a los cuales les pone las peores características para contrastarla con las muy buenas características que tiene el otro. Esa dicotomía debería de ser repensada en el siglo XXI. Yo tengo dos breves peticiones a sendos países, a Estados Unidos y a Cuba, que acaban de restablecer sus relaciones, pero hay que restablecerlas en serio. A Estados Unidos le pido que cese el embargo. Ya está bien. Han sido 40 y tantos años de poner privaciones al pueblo cubano. Esto tiene que acabar. De acuerdo. Hasta el Papa lo está apoyando. Y la segunda, a Cuba. No específicamente a don Raúl Castro, a Cuba, a las autoridades, a la conciencia del pueblo cubano, que proteja los derechos humanos. Hombre, siguen violándose de una manera brutal. No tanto como al principio, cuando empezaban los juicios a los que estaban contra la Revolución Triunfante, pero sigue habiendo un Estado policíaco, sigue habiendo un enorme silencio que no permite. Entonces, son dos pequeñas peticiones. Son dos pequeñas peticiones. A ver, Sergio, ¿no te ocurren más? Mira, podría seguir con las peticiones, pero sí, voy a hacer una petición de algo que está transformándose en Estados Unidos en positivo y que nos atañe. La conciencia de que su cultura jurídica y política sobre las armas, posesión de armas, nos daña directamente. Gradualmente, en el último año en los últimos años ha ido abriéndose fisuras a ese hermetismo que les impedía reconocer que la venta irrestricta de armas sí nos afecta porque son armas que llegan a nuestro país para que elevar la capacidad de fuego del crimen organizado y de la delincuencia. Por tanto, creo que más que peticiones es alentar a aquellos estadounidenses que nos vean, son pocos, pero sí hay que nos ven en Estados Unidos, que sigan dando esa pelea porque no es solo por la civilidad en su país, sino en el país que viven ahora, sino por el respeto a la vida en México. Una rápido, le pido a la sociedad internacional que realmente repiense que la estrategia punitiva contra la marihuana, ¿sí?, ha sido un fracaso y que entonces se abra en serio la discusión. Bueno, pues con estas peticiones al mundo externo, al planeta y al universo, damos por terminada esta primera sección del programa. Espérenos, volvemos en unos minutos. De Polanco. No, de Polanco. Bien, como se habrán dado cuenta, inauguramos una nueva modalidad que es hacer nuestra lista de buenos deseos. Yo me voy a
a modificar ligeramente el formato porque me voy a dirigir a quienes ven este programa de manera regular. Uno se los encuentra, quienes estamos en esta mesa, nos los encontramos en todo el país y comparten dos rasgos. Uno, quieren estar informados o están informados y les interesa tener puntos de vista, y dos, generalmente tienen una visión crítica de lo que pasa en el país. Es decir, desean cambiar y por tanto ven un programa en el cual no dejamos títere con cabeza. Entonces, a ese sector de la población me voy a dirigir mis deseos porque tengo una lectura relativamente optimista de lo que está pasando en México. Creo que después de que nos quitamos las telarañas de que podíamos confiar en los partidos o en el presidente, hablo de este segmento, tenemos ahora el reto de construir desde la sociedad una serie de propuestas y de planteamientos y de asegurarnos que son atendidos por quienes gobiernan, quienes tienen el poder. Y desde esa perspectiva, creo que es importante reconocer que los grandes cambios que ha tenido, los cambios positivos que ha tenido la larga transición han sido en su inmensa mayoría el resultado del trabajo de individuos y de pequeños grupos que a lo largo del tiempo hemos ido, y aquí incluyo a los que estamos en esta mesa, hemos ido construyendo agendas, hemos ido vigilando y criticando a corruptos y a delincuentes electorales o no electorales. Y en ese sentido la lección que queda y que quiero dejar es que no se desanimen. Sí, vivimos tiempos difíciles, crimen organizado, corrupción, ineptitudes, pero al mismo tiempo hay un renacer de los deseos de la sociedad por hacerse dueña de su destino, y eso se refleja de muchas maneras, y yo espero que en el 2016 sigamos dando batallas cada vez más exitosas y cada vez más dignas del México que queremos, no el que tenemos, sino el que queremos. Yo voy más amplio porque espero que todos esos toda esa audiencia que tenemos en la República, como tú dices, y que nos saludan en los aeropuertos y demás, tienen a su vez familias y amigos a los que les platican, aunque no nos vean. Y hay dos rasgos de la sociedad en la que vivimos que no me gustan. Uno es la gran apatía. Puede ser que, como dijo Lorenzo Meyer en un programa anterior, la burra no era arisca, ¿no? La hicieron a palos. Entonces, pues a mí misma me pasa. De repente, pues ya para qué sigo participando en estas cosas vecinales o del gobierno del Distrito Federal, si pues me las ganan siempre. ¿Por qué? Porque si voy y me amparo en el tribunal lo voy a perder, y porque si voy y me quejo con mi delegado tampoco me van a hacer caso, y si escribo entonces de repente también se me antoja decir no, pues ya tiro la toalla. Pero en términos generales sí creo que fuera de un núcleo muy, muy chiquito, la sociedad mexicana es muy apática y nos conformamos en términos generales con muy poco. Y eso me lleva a la otra característica que también me gustaría que se cambiara, y sería mi carta a Santa Claus sobre los y las mexicanas, que es la tolerancia. Y la tolerancia, una en un sentido, las dos en un sentido negativo, pero una es intolerancia y la otra es tolerancia. Creo que tenemos una tolerancia inmensa, ¿sí?, a cómo nos tratan los políticos. Tenemos una tolerancia inmensa a decir, bueno, pues así son las cosas, ya ni modo, ya no podemos cambiar, etcétera, ¿sí? Y en cambio... No es tolerancia, es resignación. Bueno, peor. La tomo, sí, y entonces en mi carta voy a poner también que ya no seamos tan resignados, sí, porque sí se pueden cambiar las cosas si dejamos de ser apáticos. Pero tenemos otro rasgo que decía yo, que era la intolerancia. Somos muy intolerantes, y eso lo muestran todas las encuestas, a la gente que no es como nosotros, a los que se ponen un tatuaje, a los que son homosexuales, a los que se visten diferentes a nosotros, a los que tienen otra religión, a los que tienen una preferencia política distinta. Sí somos una sociedad muy intolerante con respecto a lo que no se parece a nosotros. Entonces, resignación, apatía,
y tolerancia serían 3 cosas que me gustaría cambiar de esta sociedad, porque creo que podemos avanzar con ello. Pues yo creo que vale la pena, si estamos haciendo peticiones a la sociedad, recurrir al maestro Hegel, porque la sociedad civil es el terreno de las contradicciones. Ahí está todo lo bueno y todo lo malo. Ahí está la cantera a la que nos referíamos hace un momento para encontrar la purificación de las instituciones y de la clase política. Y también están la parte de los narcotraficantes, de los lavadores de dinero, de los que no pagan sus impuestos y nos obligan a los que somos cautivos a pagar el conjunto de los impuestos en gran medida. Habría que hacer peticiones a ambos lados, pero sé de antemano, no soy tan optimista, que hay una parte que no me va a hacer mucho caso. Pero yo espero que la parte más limpia, más ingenua incluso, tiene que serse un poco ingenua para pedir cosas como las que yo quiero pedir. Las que estamos pidiendo. Que presionen al gobierno, por ejemplo, en alguna materia que nos es muy importante a todos, para que los medios de comunicación, de información y comunicación, que se han concentrado en unas pocas manos, se distribuyan y otorguen voz al conjunto de los mexicanos, porque hay muchísimos mexicanos, la mayoría, que no tiene voz, no puede expresarse. Si no se expresa a través de los monopolios o del duopolio, es difícil. Y lo pido desde este humilde medio de información que es el Canal 11. Maravilloso. Porque, claro, es un humilde, pero es como puede ser David frente a Goliat. Pero yo les pido a los ciudadanos que presionen a quienes dan las concesiones para que se las quiten o se las condicionen a quienes las tienen y les den voces al conjunto de los mexicanos. Para que no solo podamos hablar aquí en primer plano, sino que puedan hablar muchos grupos que forman la sociedad. Yo haría una petición basado en la historia. Hay por ahí algunos colegas que dicen que México ya debe de liberarse de sus cargas históricas y ir hacia la modernidad, olvidándose de su pasado. No se puede. No se debe siquiera olvidar el pasado, pero hay que interpretarlo bien. Una buena parte de los mexicanos tienen esa resignación y que se ve clarísimo en las encuestas donde ahora se ven las actitudes hacia los partidos. La actitud positiva hacia el PRI es la que tiene resonancia. Sí. El 30 y tantos % de los que se refieren a ese partido tienen una actitud positiva hacia un partido que nació antidemocrático, que sostuvo la antidemocracia del siglo XX, que ha vuelto y que no se ha reformado y tiene el apoyo de una tercera parte de la sociedad. Pero que decía yo de la historia, porque en buena medida por el tipo de colonia que fue México, que se prolonga hasta el siglo XIX y parte del XX, la sociedad que está hasta abajo, apachurrada por las capas pequeñas pero poderosísimas de los que controlan el dinero, los que controlan la política, ha encontrado históricamente que la mejor manera de sobrevivir es no resistir, es decir sí, aunque no lo haga, decir sí, está bien, lo que usted diga, señor, que le compro el voto, aquí yo acepto, que hagan todo lo posible porque el poder nunca se ensañe con ellos. Y entonces hacen hasta lo indecible por ser aceptados a ojos de los poderosos. Entonces, una lectura correcta de la historia mexicana ahora en el siglo XXI sería asumir que así se fue, pero que no se tiene que seguir siendo así. Que ya llegó el momento de hacer el quiebre, que esa resignación como defensa, porque es la defensa del individuo de pequeños grupos frente al poder aplastante desde la colonia, pero luego con la República restaurada es clarísimo, con el porfiriato, ¿cómo se va a poder resistir al porfiriato? Bueno, los yaquis sí, pero otros no. Pues mejor tratando de llevarla bien, aunque sea humillante e injusto. Así fue, pero no tiene por qué seguir siendo. No tienen por qué seguirse humillando frente al
poder Poderoso. de los grandes actores políticos y que surja ya el ciudadano y que se vaya muriendo, se muera del todo el súbdito. Hay una serie de cifras que me permiten enmarcar estos mensajes a la sociedad consciente de que nos va a ver, aun cuando sean vacaciones. Cuando uno revisa las encuestas de opinión, alrededor del 60% de la población quiere respetar las leyes, es honesta, es decir, somos una mayoría quienes deseamos un México diferente, con un Estado de Derecho, en el que no hay corrupción, no hay violencia. En realidad estamos hablando de una minoría importante, por supuesto, entre el 30 y el 40%, que son la base social y cultural de los corruptos y de los violentos. Pero, bueno, esos corruptos y violentos son los que controlan el aparato del Estado, los que controlan la violencia, lo cual tiene su importancia. Y de ahí que el mensaje que se desprende de esta serie de reflexiones es que no se desanimen, pero que también sean conscientes de que quienes quieren seguir manteniendo a este país en la pobreza, en el sometimiento, en la resignación o en el terror, tienen aliados y poderosos que les permiten ejercer su voluntad, lo cual no quiere decir necesariamente que sea algo definitivo, sino que la búsqueda de la dignidad, porque a eso se reduce lo que estamos hablando, requiere no solo determinación y convicción, sino conocimiento sobre el entorno al que se van a enfrentar. No es lo mismo luchar por los derechos en el Distrito Federal que en la aterrorizada Tamaulipas, por ejemplo. Son dos mundos diferentes. Acabo de estar en Jiquilpan, Michoacán, dando una conferencia, y bueno, sí, me decían que hubo una elección en la cual el crimen organizado estaba orientando sobre el voto, tema sobre el cual la autoridad electoral no se pronuncia. En fin, podría seguir hablando sobre eso, me estoy llevando, no sé si alguno quiera lanzar una última frase contundente sobre este tema. Nada más que sí se puede, como decía Lorenzo, cambiar. No estamos condenados a ser súbditos como sociedad frente al poderoso y que podemos, pero lo tenemos que hacer nosotros. Regresamos en unos segundos a seguir con nuestros mensajes para el 2016. En ese tercer bloque vamos con nuestras cartas a los empresarios. Pareciera que no son parte de la sociedad, sí son parte de la sociedad, pero pues cuando estamos hablando de los empresarios estamos hablando de un sector que tiene un rol muy particular que jugar. En realidad deberíamos decir no los empresarios porque hay de muchos, ¿no? Hay pequeños, medianos y grandes empresarios y a cada quien podríamos pedirles cosas diferentes, pero me voy a permitir esta licencia de hablar del empresariado, de aquellos que están encargados de crear la riqueza en México. Y creo que la primera cosa que yo les pediría es que ayuden a borrar esa impresión que hay en una buena parte de la sociedad y en una buena parte de los comentócratas, digamos, de que pues es un sector que no le interesa nada más que sus propias ganancias. Los empresarios, en efecto, están para hacer dinero, ¿sí? Pero hay muchas maneras de hacer dinero y si vamos a la literatura vamos a encontrar con que, a diferencia de otros países, al empresariado mexicano se le ubica como un empresariado fundamentalmente rentista, en donde se espera mucho más de lo que en otros países capitalistas que tienen los mismos principios de generar riqueza e incluso de hacerse ricos, de querer, digamos, un aborazamiento, ¿sí? Querer ganar más rápido y más de lo debido. Creo que tienen una parte de responsabilidad social para combatir en este país la desigualdad,
porque va a repercutir en el mercado interno, la corrupción de la que también son parte y la calidad en la inversión y en la producción que hacen estos empresarios. Creo que es una clase que se tiene que represtigiar, que es importante en todos los países y que pueden hacer mucho por ganar este prestigio frente a la sociedad si cambian algunos principios. Yo quisiera hacer una petición a los empresarios mexicanos que traten de parecerse lo más posible a los empresarios y a las empresas, a los empresarios nórdicos de los países que aportan 50 o más del 50% en algunos casos, me refiero a Finlandia, Noruega, etcétera, del PIB como impuestos. Es una manera de distribuir. Soy medio fabiano, sí, si ustedes quieren. Hay que distribuir la riqueza, no solo hay que crearla, y no pensar que porque están en la cabeza o en alguna parte importante de la creación de la riqueza, que la hacen los trabajadores en gran medida. Habría que reconocer esto de entrada, que no se lleven una parte tan grande del pastel, que se distribuya más la riqueza, porque hay empresarios muy buenos en estos países que han aceptado, claro, porque tienen confianza en que las instituciones van a funcionar bien, en que los hospitales, en que los servicios públicos, en que la obra pública va a caminar en forma transparente, no se van a dar contratos aquí y allá a los predilectos, etcétera. Pero que la imiten, hombre, ahí está un ejemplo. No siempre tenemos que ser así. Y estos países han generado algunas empresas verdaderamente espectaculares, modelo, como esta Telefónica que han hecho los noruegos, ¿no? Como otras que permiten al conjunto de la población progresar y no tener estas enormes bandas de pobreza que tenemos en nuestro país, porque no hay conciencia empresarial de tipo social suficientemente profunda y están a ver qué ganan siempre, sin ver qué pierden cuando pierde la mayoría de la población. Pues no pueden ver qué es lo que pierden. El empresariado mexicano, a diferencia de otros, no es el único, ha hecho las grandes fortunas a base de relaciones con el poder. No hay un gran empresario mexicano cuyos orígenes o su negocio actual, puede, en algunos casos ya está desvinculado, pero el origen fue o sigue siendo una relación privilegiada con el poder. ¿Quiénes les dieron las concesiones para las minas, las millones de hectáreas que tienen ahora en la minería? ¿Quién les dio una empresa telefónica que por un tiempo se le permitió tener las tarifas que ellos quisieran, etcétera? Y que eso, echado a andar, tiene este círculo virtuoso para ellos, vicioso para nosotros, de acumular, 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 acumular. Entonces, este empresariado mexicano tiene un origen que sería bueno que lo repensara, el origen con el poder político, que sigue siendo una parte que no nos favorece a la sociedad en su conjunto, aunque a ellos probablemente sí les siga favoreciendo. Entonces, en estas peticiones a los reyes, tú le pediste a Santa Claus, yo le pido a los reyes porque... Yo les pido a los dos porque soy muy ambiciosa. A Santa Claus y a los reyes. Les pedí a Santa Claus y ahora les pido a los reyes. Es tener un empresariado capaz de hacerse valer por sí mismo y no de tener ese maridaje tan corrupto con el Estado. Ese es un pecado de origen y que se ve clarísimo en las encuestas de opinión, en donde los empresarios tienen, en la sociedad mexicana, les pone en muy baja estima. No tan baja como a los partidos, pero no están en las encuestas de opinión. Es posible ver más al ejército, a la iglesia, a los maestros, a los empresarios, ¿no? Es que tú tocas un punto, Amparo, en el cual está empezando a dejar de ser tabú, el de los grandes empresarios. Sí. Porque distingo los pequeños, medianos empresarios de los multimillonarios que se enriquecen con las reformas estructurales, porque en el
1987, según la revista Forbes, solo había una familia con una fortuna superior a $1,000 millones. Ahora hay 11, 15 oscila. En ese sentido hago dos reflexiones muy rápidas, pensando en cómo podemos hacer que se cumpla ese deseo. Lo primero es que cuando uno revisa la historia de la filantropía en el mundo, lo que encuentra es que existen leyes, es decir, la clase política toma decisiones que inducen a la filantropía. Para quienes acumularon miles de millones de dólares, en los Rockefeller, los Robert Barons, los varones del ladrones, se les conoció en Estados Unidos, Carnegie, Morgan, Rockefeller. Hubo un momento que las leyes les hacían, los alentaba a que crearan fundaciones para no tener que pagar tantos impuestos de transmisión en las herencias. Así se fue creando la tradición, pero también la sociedad les empezó a reconocer a los empresarios la virtud de donar lo que acumularon durante sus vidas para que impulsen causas de diferente tipo. La pregunta es cómo podemos hacer que en México vean esas virtudes. Bueno, las reacciones son muy diferenciadas. Tomo a Slim, que ante el anuncio de Frank Zuckerberg, el inventor de Facebook, de que va a donar toda su fortuna, menos $1,000 millones de dólares, con los cuales se va a quedar para poder ir al cine y pedir una pizza. Palomitas. Y sus palomitas. Le preguntan a Slim si él va a donar y dice, no, yo de ninguna manera voy a donar eso. Tiene, por supuesto, la Fundación Carso, pero vamos, es una filantropía muy magra. No te vas por ahí. Pero también hay que reconocer a otro tipo de empresarios que sí han hecho de la filantropía una vocación. Manuel Arango, a lo que tenemos que reconocer, o Alfredo Harp Helú, entre otros, sí, en Oaxaca, entre otros, que han decidido que sus grandes fortunas las van a invertir, por los motivos que sean, para mejorar la suerte de los demás. En ese sentido, la petición no podemos quedarnos esperando las conversiones individuales, que también pesan. No es Harp se transformó después de su secuestro, pero tenemos que tomar conciencia de que hay que alentarlos a que fiscal y con elogios a que se embarquen en la filantropía. Yo regresando al tema que puso Lorenzo, que me parece muy importante, que es el maridaje, la relación entre la élite política y la élite económica, creo que hay de a muchas, ¿no? Hay unas más virtuosas y hay unas menos virtuosas. La de México, como tú señalabas, históricamente ha sido menos virtuosa en términos de la sociedad, a lo mejor muy virtuosa para los intereses de ellos, ¿sí? Y en ese sentido, ahora surge una nueva figura, la famosa figura de asociación público-privada. Y ahí en mi carta, que a mí me parece una buena figura, sí, solo sí, siempre con el sí, solo sí, se lleva a cabo como debe de ser. Los empresarios han estado empezando a formar parte de la lucha contra la corrupción y están abonando, junto con muchos otros, la tierra para luchar en contra de esa. Yo creo que la figura de asociaciones público-privadas puede ser exitosa en este país si de la parte privada, que ya insisto, no siempre son víctimas, hay veces que son los victimarios de la corrupción, si ellos se toman en serio esa lucha, porque desde el empresariado, la lucha contra la corrupción, la exigencia que le decíamos a la sociedad, exígele, sube el listón de exigencia al gobierno o a las autoridades, a los partidos, a los empresarios también les tenemos que pedir que les suban el listón de exigencia a las autoridades, porque también son víctimas, a veces victimarios, pero son víctimas de esas mismas autoridades, ¿no? Y sí, creo que está reaccionando. Tenemos un empresariado distinto al que teníamos hace unos años. ¿Tú lo crees? ¿Por qué lo dices? Yo lo creo, sí, porque están abonando a la agenda pública desde un punto de vista distinto. Sigo pensando lo que dije en mi primera intervención. Hay muchos abusos todavía de parte, tenemos un capitalista muy rentista, ¿no?
pero sí creo que veo un pequeño cambio a abonar en ciertos temas. Nos vamos de este bloque de los empresarios y nos queda uno más, las cartas a los políticos. Realmente yo no sé qué voy a pedirles a los políticos, realmente me cuesta mucho trabajo. Nos hemos pasado todo el año y los 16 años que lleva este programa, por cierto, pidiéndoles cosas a los políticos, pero en forma bastante frustrante porque no hemos obtenido ni la 10ª parte de nuestras peticiones. Y eso es que estoy exagerando. Bueno, por eso ni la... ¿Quién sabe qué nos han atendido y quiénes nos han atendido? Pero hay una cosa que está en estos días bullendo en el escenario político y social de México, de un México hambriento, de un México con muchos millones de pobres, que es estos insultantes aguinaldos que se ha dado la clase política. Debían devolver por lo menos la mitad. Fíjense, los ministros de la Corte van a recibir casi 1 millón de pesos de aguinaldo. El doble de lo que recibe el presidente de la República formalmente, de lo que se dice abiertamente que van a ser 450,000 pesos para el presidente y más de 900,000 pesos para los ministros de la Corte. Pero todos los secretarios, los subsecretarios, los presidentes municipales, los gobernadores, están publicando que van a tener aguinaldos, o que han tenido ya, porque ya estamos terminando el año, cuando hay gente que muere literalmente de hambre. Esto es un escándalo, porque esos aguinaldos salen de los impuestos, salen de los recursos que debían invertirse en obras y servicios públicos, que debían invertirse en educación, que debían invertirse... Y ahora estamos teniendo que hay... Claro, yo estoy convencido de que con esta prescindencia que hicieran de sus aguinaldos no se va a resolver el problema. Pero hay un factor de demostración ético que tiene que hacerse. No porque vayamos a resolver el problema del hambre renunciando a la mitad de nuestros aguinaldos, pero a partir de esta dinámica que puede llegar a ser virtuosa, podríamos tener mejores resultados. Desde luego, un juez de la Suprema Corte que va a imponer la justicia es absolutamente injusto a la hora de que se le ven los recursos, los sueldos que tienen. Choferes, teléfonos, secretarias, ayudantes, etcétera. Es la imagen de la injusticia el juez que va a impartir la justicia. Lo que podríamos pedir es una conversión que se fijen en la figura del ex presidente Mujica de Uruguay y traten, aunque sea un poco, de seguir su ejemplo. El ejemplo de un presidente que no tiene guardia presidencial, que no tiene avión. No tiene Casa Blanca. Que no tiene Casa Blanca, tiene la misma casa de siempre, que su auto es un Volkswagen pequeñito y muy usado, que además dona parte de su sueldo a una organización no gubernamental. Ahora bien, ¿por qué Mujica tiene esa actitud que es rarísima? Es franciscana, ¿no? Es franciscana, por la experiencia que tuvo, la experiencia de ser de izquierda, de ser perseguido, de estar en la cárcel, de años de una cárcel infame, de las peores condiciones. De ahí pudo haber salido loco o haber tenido un resentimiento enorme y transforma todo esto, toda esta vivencia negra, durísima de la dictadura uruguaya en una generosidad sin límite. No podemos pedirle a nuestros políticos que tengan una experiencia así, sería necesario meterlos a la cárcel durante mucho tiempo, pero sí que vean ese ejemplo, es un ejemplo moral, que se acerquen a él. Me gusta mucho tu ejemplo, pero sí creo que en nuestro PRD, en nuestra izquierda en general, hay gente que sufrió la cárcel, probablemente no en condiciones tan duras como Mujica, pero lejos de transformarla en una experiencia, digamos, al contrario, dijeron, nunca más queremos esto, ¿sí? Y más bien nos queremos parecer a los del bloque anterior, ¿no? Entonces, la cárcel no garantiza, y sí tenemos, y tenemos amigos todos en esta mesa que estuvieron en la cárcel. A mí me gustaría pedirle
a los políticos, claro, si quieren y seguramente no quieren que les creamos ni que recuperemos la confianza en ellos ni nada, que ya que han sido tan tan echados para adelante en quitar ciertos privilegios a los empresarios o a la sociedad, etcétera, que vuelvan a revisar lo que pusieron en el Pacto por México sobre los privilegios de la propia clase política y de los que también están fuera del Pacto por México, y que empiecen la próxima legislatura, el 1 de febrero, legislando sobre esos privilegios. ¿A cuáles me refiero? Porque me estás poniendo cara como de... Ves que sí los tienen. El fuero. Llevan más de 15 años, ¿sí?, con más de 15 iniciativas para quitar el fuero, el mal llamado fuero legislativo, y ahí sigue. Parece no se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, imagínense ustedes, para una reforma energética, ¿sí?, que es de una complejidad enorme, pero no se pueden poner de acuerdo para quitarle una palabrita, una frasecita a la Constitución y decir que ellos pueden ser perseguidos, ¿sí?, como cualquiera de nosotros, y salvaguardar su libertad de expresión, que es muy importante. No aciertan todavía a restringir los privilegios que tienen en términos de gastos los gobernadores. Seguimos discutiendo las leyes que se derivan de la Ley de Responsabilidad Hacendaria y siguen pudiendo gastar a manos llenas como quieren, con una discrecionalidad, sin rendir cuentas, etcétera. Le quiero pedir a los grupos parlamentarios que desaparezcan ya su partida esta que se llama asignaciones para obra pública. No, aparte la de los moches, ¿no? Las asignaciones especiales, asignaciones a grupos parlamentarios que son la forma que tienen de controlar cada uno de los grupos parlamentarios. Les quiero pedir que no vuelvan a hacer la barbaridad que hicieron cuando formularon la ley de transparencia, que se dieron 6 meses más ellos para ver cómo le entraban a esto de la transparencia. Y así podría seguir, pero le estoy robando el tiempo a Sergio Aguayo. Así que esas son las que se mochen los privilegios. Ya estoy acostumbrado a que se mochen los privilegios políticos ellos a sí mismos. No te creas, tú puedes robarme todo el tiempo que quieras, María Amparo. Era muy interesante lo que estabas diciendo. Añado un ángulo que generalmente se nos olvida, y tal vez estoy reflejando uno de mis propósitos de año nuevo, que es reconocer a aquellos políticos y funcionarios que son diferentes, por una razón o por otra, independientemente del color que sean. Y voy a mencionar algunos nombres porque es gente que yo respeto, aunque no esté de acuerdo con él, con ellos o con ellas. Andrés Manuel López Obrador, yo lo respeto como persona, como político. Creo que está cometiendo errores graves, pero esa es otra historia. Como integridad, indudable. Javier Corral del PAN, también tengo un profundo respeto por su integridad. Lo mismo Enrique Alfaro en Guadalajara. Y podría seguir mencionando una serie de nombres de diferentes partes de la República o de México. Gustavo Iruegas, ya desaparecido, fue un hombre honesto. Porfirio Muñoz Ledo, que a veces exagera en el uso de la palabra, pero su honestidad personal creo que la ha demostrado a lo largo de varias décadas en el servicio público, en el que ha sido congruente. Me parece que si queremos bloquear a los políticos, tenemos que exaltar a los honestos o a los que creamos que sean honestos, porque a veces, y es una autocrítica, sí hay un cierto pudor en reconocer a alguien que la está haciendo bien, simplemente por el qué dirán tal vez, o porque estamos acostumbrados, es que estamos tan hartos también, es lógico, pero Claudia Sheinbaum en Tlalpan es una mujer que me parece respetable. Xóchitl Gálvez, otra delegada de la Miguel Hidalgo, que al menos están haciendo su trabajo de una manera diferente, y pareciera que todos los indicadores son gente honesta. Entonces, pidámosle a los corruptos que no nos van a hacer caso y alabemos a los honestos que al menos van a sentir no el agradecimiento, sino van a sentir que se les está reconociendo el ser diferentes.
Vamos a ver si no terminamos con esta sensación frustrante de lo que los anglohablantes llaman wishful thinking, que es pensamiento de buen deseo, que deja muchas frustraciones. Espero que no, espero que algo nos escuche, espero que algo salga de todo esto, porque, bueno, hay que exponer las realidades como son y hay que desear, hay que formular utopías. Los seres humanos estamos hechos para formular utopías, para formular programas de lo que decía Oscar Wilde, el progreso es la realización de las utopías. Y estamos deseando progreso, progreso para todos, progreso para la verdad, progreso para la distribución de la riqueza, progreso para la honestidad, progreso para la transparencia. Y con esto nos vamos a tener que despedir y les vamos a desear que tengan un año 2016 muy feliz en medio de lo que cabe. Muchas gracias y hasta el año entrante.